Bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol. Ahora es un gusto acompañarlos en esta ocasión. El racismo lamentablemente se ha tomado las canchas de fútbol, es el protagonista, un tema que se ha denunciado durante muchísimo tiempo, pero que gracias a la voz de jugadores como Vinicius, quien fue víctima el pasado fin de semana de consignas racistas en un encuentro deportivo, se ha difundido y ha planteado sobre la mesa ese problema que, aunque parezca increíble y difícil de creer, en pleno 2023 todavía se vive. Pues para abordar este tema hoy en Sala de Prensa tenemos dos invitados. Por un lado a Esteban Jaramillo, periodista deportivo, a quien saludamos. Esteban, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, saludo para todos y para los invitados y obviamente para los televidentes. A usted por acompañarnos. Y también Juan de Dios Mosquera, director nacional del movimiento afrocolombiano Cimarrón y escritor. Bienvenido a Sala de Prensa, Juan. Buenas noches. Un saludo especial a toda la audiencia y a ustedes en cabina. A usted también por acompañarnos. Inicio por Esteban preguntándole sobre esa sensación que queda a nivel deportivo, iniciando un poco, sobre estas consignas racistas en contra de este jugador y que también se ha visto en los últimos días o en las últimas horas con el colombiano Hugo Rodallega. ¿Qué sensación deja? La misma sensación que me ha dejado siempre este tipo de conductas que yo reprocho y rechazo. Es muy cruel que solamente dado el oportunismo en ocasiones de algunos sectores de la opinión se trate de este asunto cuando hay una arremetida en contra de un determinado deportista o futbolista. En el caso de Vinicius, como me consta, ustedes investigan mucho, saben que en el pasado hubo hechos como este sin los efectos esperados porque nunca se articuló o se articularon soluciones desde las autoridades a quienes les compete, tratando de crear solidaridad, comprensión y sobre todo obligando casi que a la gente a establecer un respeto frente a quienes hoy son víctimas de improperios. Yo a veces pienso, yo no sé qué piensa al respecto el profesor Juan de Dios, a quien le doy un respetuoso saludo, en una canción que escuchaba siempre y que me Gracias. encantaba, porque yo tengo muy buena relación con los negros. Yo hablaba con Pache Andrada, que es muy buen amigo mío, un compañero de unas grandes calidades. Alguna vez, y él me decía, no diga morocho, no diga moreno, no diga ¿cómo es? Achocolatado, diga negro, somos negros. Y le dije, perfecto, perfecto, Pache. Entonces yo le preguntaba, ¿qué tal la canción que dice, si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría? Yo no sé qué piensa el profesor al respecto. Profesor Juan de Dios Mosquera, lo invito a que nos acompañe también a responder esta pregunta. ¿Qué sensaciones deja y qué opinión tiene lo que dice Esteban? El racismo en los estadios y en el fútbol es una manifestación, una dimensión del racismo que existe en el conjunto de las esferas de las sociedades de los países de Europa Occidental y los países del continente americano. Tiene su origen en la institución europea y española de la esclavitud de las personas africanas esclavizadas, tanto en Europa como en América. Hoy debemos entender que se visibiliza con fuerza por las redes, se visibiliza por la actitud de algunos equipos en contra del racismo y la discriminación racial, pero siempre ha existido en contra de los futbolistas de piel negra, tanto africanos como afrodescendientes, en Europa y en las canchas de las Américas. Profesor Juan, pero digamos,
¿Por qué persiste? Y esto se lo pregunto porque se han hecho campañas, incluso en la Liga Española el presidente salió a decir unas declaraciones que han sido muy criticadas, como que España no es un país racista, pero dicen muchos conocedores del tema también que detrás, digamos que abarca lo que usted dice, que esos discursos, por ejemplo, minimizan y no protegen a los jugadores que son víctimas de estos tanto comentarios racistas como consignas. Y un ejemplo claro fue lo que pasó en enero, que colgaron un muñeco de este jugador en un puente peatonal y pues en ese momento se sintió desprotegido Vinicius, y ya fue hasta hace algunos días que luego del episodio del fin de semana las autoridades españolas capturaron a 3 involucrados, 4 involucrados. Entonces, esos discursos quizás se lo vuelvo a repetir, de España no es un país racista, en el caso de Vinicius, minimizan la situación, no acogen a la persona víctima en este caso. Es importante tener presente el origen del racismo. Y fueron los españoles quienes inventaron el sujeto negro, símbolo para ellos de esclavo, animal y salvaje. Negro significa la negación de la condición humana de la persona de piel negra. Y fueron los españoles, durante el colonialismo esclavista, quienes inventaron el concepto negro, origen del racismo y origen también de la discriminación racial. España es un país profundamente racista como Colombia. Y es necesario entender que el racismo es el conjunto de prejuicios, representaciones, imágenes, estereotipos, una mentalidad de la supuesta inferioridad, animalidad de la persona de piel negra llamado negro, y la supuesta superioridad, dominación de la persona de piel blanca. Ese racismo se expresa a través de la comunicación, a través del lenguaje, a través de la narrativa religiosa, de los gestos, de las ofensas, de las injurias. El racismo es una mentalidad que surgió desde el momento en que los europeos convirtieron a las personas africanas en seres llamados negros, y negro significaba esclavo, animal y salvaje. Escuché ayer al presidente del PP hablando de que España no era un país racista. Eso es cínico, porque España fue la creadora del racismo en América, igual que Inglaterra en Estados Unidos y Canadá, igual que Portugal en el Brasil, igual que Europa Occidental en África, Sí. en los países africanos, cuando los convirtieron en colonias. Sí, señor. Explotadas por ellos. Sí, señor. Esteban, regreso nuevamente con usted luego de esta intervención del profesor Juan de Dios. Y él decía, por ejemplo, el presidente de la Liga, cuando dijo que España no es un país racista, pero dijo, hay 10 denuncias sobre este tema, pero quizás lo que muchos también critican es, bueno, pero estalla entonces esto y dice que hay 10 denuncias cuando sucede lo de este jugador. Y esto trae mucha colación porque ya ha habido antecedentes en el fútbol y en otros deportes, ¿verdad? Hombre, yo tengo que, por obligación, respetar a la autoridad que el profesor transmite,
su expresión llena de conocimiento y profundidad. Obvio que ese es un tema seductor, atrapante, sobre todo a mí, porque alguna vez lo dije, yo tengo una gran afinidad con la raza negra, pero yo creo que hay que entrar a la contemporaneidad, obviamente discutiendo de dónde procede todo esto, y es al margen de los discursos vitrineros de los políticos manipuladores justificándolo todo. ¿En qué lugar o en qué sitio están las soluciones para una problemática que se va agudizando cada vez más porque los insultos cada vez van cambiando de tono y se van haciendo más agudos, más fuertes y mucho más ofensivos? Entonces, como yo convivo en los escenarios deportivos, cada vez es más constante todo esto. En Italia ocurre, en Francia ocurre, en Alemania ocurre, en todos los países ocurre. Hoy cuando recibí la invitación de ustedes me di a la tarea de investigar algunos aspectos que yo conocía. Por ejemplo, en Brasil, casi que reafirmando o reafirmándose lo que el profesor dice, en Brasil a principios del siglo pasado no permitían negros en los equipos de fútbol. Y en Fluminense hubo un negro muy destacado, de un excesivo talento, dice la historia, los historiadores. Y él se pintaba la cara de arroz, de polvo de arroz, para que no lo identificaran como negro y apareciera como blanco, porque era tal el repudio que la tribuna tenía hacia él y hacia quienes representaba, que le hacían la vida muy difícil. Alguna vez por el sudor o por la lluvia se le borró la marca con el maquillaje que él tenía y quedó como negro. Dicen que los momentos que él vivió fueron terribles, y yo hacía ese paralelo con la época en la que los jugadores de béisbol también, y hay películas sobre eso, fueron ganando espacio con mucho sacrificio, con muchas víctimas de por medio para poder cumplir con las actividades deportivas, y fueron destacados y lo son en la actualidad. Y lo mismo ocurrió en el baloncesto. El baloncesto siempre fue reconocido como un deporte de negros, hoy muy dominado por los blancos, sobre todo el este europeo. Alguna vez conté lo que le pasó a Freddy Rincón, y él en entrevistas conmigo incluso me entregó videos en los cuales la vida de él no fue plácida en Madrid, por eso, porque los cantos racistas lo acorralaron de tal manera que lo intimidaron. Y también conté lo del Tren Valencia, que fue víctima de insultos por parte de un hombre que fue presidente ya fallecido, presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil Gil, que decía: ese negro inmundo le tumbó la cabeza. Entonces yo me sitúo en esto, en la actualidad, en los escenarios deportivos. Y yo pienso que recalcar sobre la historia es tan importante, buscando las razones y el origen de todo esto, como importante es encontrar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué hay que hacer? No que detuvieron 3 vándalos que insultaban. Es que los insultos son constantes, y en los escenarios deportivos también. E incluso hay presidentes de clubes para menospreciar a un deportista, o presidentes de clubes distintos al fútbol que también para subestimar o subvalorar a un deportista negro lo insultan, constantemente lo insultan, y yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, señor. Juan de Dios, frente a lo que plantea el profesor Esteban, sobre esas soluciones, claramente se habla de que se necesitan acciones concretas, más allá de una lamentación de que están comprometidos, o de una excusa, o de sentir simpatía. ¿Usted qué considera que se debe hacer para que de alguna u otra manera existan castigos ejemplares, si se me permite el término de castigos, o qué instancia debe existir entonces, en este caso en el mundo del fútbol, para que definitivamente ya cesen estas consignas racistas que no son nuevas, que llevan muchísimos años y que, como lo decía Esteban y lo dijo usted, esto ya se está saliendo de control? Bueno, recordemos que el tema no es solo en los estadios. El tema está afuera. El racismo contra los inmigrantes, y especialmente los inmigrantes de piel negra. El racismo contra el conjunto de la gente sudamericana, y especialmente contra los sudamericanos de piel negra. El racismo se presenta en todas las esferas de la sociedad y luego se practica en diversas formas de discriminación, de segregación, de invisibilidad
y de negación de las oportunidades a las poblaciones de piel negra. Entonces, entendiendo que es una mentalidad que está en la psicología social de las poblaciones, no es un problema de un grupito de personas o de individuos, es un problema del colectivo de nuestras sociedades. Lo primero que hay que trabajar es en la educación. Hay que introducir en el sistema educativo de nuestros países la enseñanza del respeto a la diversidad y la no discriminación o no discriminaciones, entre ellas la discriminación a las personas de piel negra, de piel melanina. Hay que introducir dentro de los sistemas educativos la enseñanza de los estudios afrodescendientes, de los estudios africanos y afrodescendientes, y en el caso colombiano, de los estudios afrocolombianos, para que los colombianos y el conjunto de los iberoamericanos conozcan la gran aportación, la gran contribución de las personas y los pueblos africanos y afrodescendientes en la fundación, construcción, desarrollo, en el protagonismo de cada una de nuestras sociedades desde hace 500 años hasta hoy. Sí, señor. Es necesario que entendamos que solo se ama lo que se conoce profundamente. Solo se respeta lo que se conoce y se valora. Entonces, lo primero que tienen que hacer los gobiernos en estas sociedades es educación antidiscriminación, antirracista y educación en torno al reconocimiento de las poblaciones africanas y afrodescendientes en las sociedades. Lo segundo, se necesita cambiar la normatividad en nuestros países para castigar, penalizar seriamente todos los actos de discriminación racial y todos los actos de odio y hostigamientos racistas. Tercero, se necesita mantener una veeduría y una campaña constante en los estadios para identificar a sujetos racistas que son los que ofenden y agreden y castigarlos. Castigarlos alejándolos de los estadios por tiempos largos o por toda la vida. Y mantener las campañas, esas campañas antes de los partidos o después de los partidos, sensibilizadoras, formadoras, que son muy importantes. También esto mismo en los medios de comunicación. Es fundamental la tarea de los medios de comunicación para sensibilizar y educar en contra del racismo y de la discriminación racial. Sí, señor, lo que usted dice, educación, no ser permisivos con estos temas
y castigar y seguir esa campaña, por supuesto que no solamente van a los estadios, sino también a través de los medios de comunicación como mecanismo de educación hacia la sociedad. Esteban, regreso con usted. A propósito, pues el profesor Juan nos está dando un contexto histórico también sobre lo que ha sido ese tema del racismo también a través de cientos de años, con el tema de la colonización y demás. Sin embargo, aquí aterrizamos un poco también el tema en el fútbol porque es una de las noticias o de los temas que se ha movido en los últimos días. Esteban, regreso preguntándole si quizás hemos sido permisivos más que en otros deportes con ese tema de las consignas racistas. Y se lo pregunto porque claramente se ve en el fútbol, pero de pronto en otros deportes es de la misma manera. Usted me daba luces anteriormente, pero quiero que lo aterricemos puntualmente ahí. Yo creo que se da más en el fútbol porque es masivo y el fútbol permite el insulto, el grito, el reproche, el elogio también y el aplauso. Y a la vez permite también el camuflaje de las personas que están insultando y no es fácil identificarlas. Yo creo que el racismo no se acaba porque saquen 3, 4, 5 sinvergüenzas que obran de esta manera o asumen este tipo de conducta de los estadios. Es, como dice el profesor, un problema social y endémico. Yo he visto que han ganado mucho espacio. La comunidad negra se ha ido imponiendo porque tiene mucho talento y calidad. Yo comentaba en estos días que mis ídolos en el deporte son negros, desde Jesse Owens, Mohamed Ali, Michael Jordan, Usain Bolt, Tiger Woods, Pelé y otros tantos, muchos más. Y alguna vez en charlas con amigos decía que pareciera ser que el rechazo al negro no es solamente en razones o en razón a la esclavitud, puede ser envidia, porque es que el negro es el que mejor baila. El negro se dice que es muy bien dotado. Los negros, muchos son muy inteligentes y han escalado bastante. Usted va a una discoteca y ve a un negro bailando y parece que tuviera fuego en la cintura. Y a nosotros nos cuesta mucho. Pero bueno, no es solo rechazo al negro. Yo en eso sí quiero ser muy concreto y muy claro. No puede identificar única y exclusivamente el racismo, la segregación hacia los negros, no, porque yo puedo contarles a ustedes que Ginás es un rubiecito medio pecoso, que juega en Millonarios, es blanco, y él ha sido víctima de racismo porque él me lo comentó a mí. Y cuando él trataba de encontrar espacio en el equipo superior de Millonarios, a él lo maltrataron mucho. ¿Y cómo se maltrata en la cancha? No es diciéndole negrita, y fue tantas, sino negándole la pelota, enviándole el balón con efecto, comprometiéndolo en el pase, ignorándole en el desarrollo de las jugadas, en la asociación del juego, en interacción, no encontrándolo como alternativa, impidiéndole brillar, que es lo que él quiere, consolidarse. Pero hay otros deportes, yo creo que lo que tú dices es muy importante. Hay otros deportes en los que esto no se ve porque no hay tanta gente en los escenarios. Yo recuerdo el impacto que causó Tiger Woods cuando ganó el primer abierto de los Estados Unidos. Fue una locura. Y la noticia no era que había ganado Tiger Woods con una calidad extrema, sino que había ganado un negro. Eso viene de hace muchos años, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Yo escucho al profesor y casi que yo vivo lo mismo, casi que entramos en una utopía. Hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero yo me pregunto, ¿no es muy parecido esto a lo que ocurre con la violencia? Cada vez que hay un acto de violencia que es extremadamente destructiva, no vienen las mismas manifestaciones oficiales, el mismo discurso, las mismas soluciones, con el compromiso a todos los componentes o todos los grupos que articulan la sociedad, no se dice lo mismo y han aparecido las soluciones, que se castigue, que penalmente tiene que dar mayor severidad, que se deben tomar las normas, que se debe educar. Eso no implica que eso no logre los resultados que todos queremos. Pero en Colombia eso se hace y en el mundo eso se hace cuando hay una manifestación o de racismo, de violencia, y luego se apagan las luces críticas y luego no se vuelve a hablar del tema y luego no pasa nada, porque es que lo que le ocurrió a Vinicius este fin de semana viene ocurriendo hace tiempo y ocurrió con Eto'o y ocurrió con otros muchos futbolistas y con otros deportistas y yo veo que no ha pasado nada. Y el derecho al respeto en la sociedad viene incluso desde la cuna. Uno lo tiene que educar para entender que debe convivir con todos los tipos de personas,
sin importar el color de su piel, sus gustos, sus preferencias, incluso sexuales. Por lo menos a mí me educaron así, pero hay mucha gente que no entiende ese tipo de respeto. Sí, señor, pues grandes reflexiones. Me quedo por un lado lo que usted dice, Esteban, respetarnos, no importa quiénes seamos, ni el color de la piel, ni nada, únicamente estamos compartiendo un escenario más de alegría como es el fútbol. Y lo que decía Juan de Dios, trabajar en la educación, porque la educación es primordial para levantar o erradicar mejor estas consignas racistas que se están viviendo en todos los escenarios de la sociedad, pero que están aterrizando en estos momentos en el fútbol. Profesor Juan de Dios Mosquera, director nacional del Movimiento Afrocolombiano Cimarrón, escritor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sala de Prensa. Con todo gusto y por favor, sigamos luchando por hacer de Colombia y del mundo un espacio más lindo y digno, sin racismo, sin discriminaciones. Sí, señor. Y Esteban Jaramillo, periodista deportivo, muchísimas gracias, Esteban, por acompañarnos en Sala de Prensa. Mi resumen es muy rápido. Yo cojo la idea del profesor, pero no solamente en el tema del racismo. También yo quiero deportes y escenarios para los deportes sin violencia, con respeto competitivo, con decencia, de parte de los aficionados para los deportistas, pero también de los deportistas para los aficionados. Y qué bueno que se lograra algún día unidad de criterio de parte de los medios de comunicación para trabajar intensamente con una campaña formativa y educativa para evitar este tipo de desmanes. Muchas gracias y buena noche. Que así sea. A los dos, muchísimas gracias a ustedes. También muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Sigan con la programación de Caracol ahora. Hasta pronto.